No, que te Tomás, lo diga. por favor, No, es que espera. no me venga a ningunear acá No lo que te yo estoy ninguneo diciendo. nada. Tú puedes tener Primero tu porque tú- opinión no, equivocada, pero esa es la No estoy. Pero entonces sé consecuente con eso. Soy ¿Sabes por consecuente. qué? No lo eres. ¿Sabes por qué qué no? no lo eres? Porque tú crees Tomás, lo que una atribución, aquí pero se Tomás sí, tiró la no, pelota no, al perdón, córner, perdón, amarilla. perdón, No, amarilla. Tomás, Dale. usted es un campeón para responder la Sí. weá que quiera. Sí. Le pregunto, Por por eso es lo favor, que hago. ¿usted dónde está? Oye, Tomás, y por ejemplo, con estas cuestiones que han pasado con el PPD y de alguna forma, porque por un lado está la reforma económica y por otro lado viene la reforma laboral, que es una de las crisis Sí. que de alguna forma se cruzan, pero y el PPD puso ciertas condiciones, no sé qué, ¿cómo No, yo creo que son música. Yo creo que efectivamente los tres se tiraron a una piscina sin agua. Se dieron cuenta que tenía un reflujo en su propio sector. Da lo mismo la oposición, si no existe la oposición. ¿Por qué? Porque están todos peleados. Pero tienen aquí están las distintas propuestas estrategias. de la mesa técnica Los tipos sintieron que ellos podían llegar y ejercer su rol como senadores y llegar y justamente generar un acuerdo con el gobierno. Y no tenían espaldas para ello. Entonces los tipos eventualmente se tiran a una piscina a un acuerdo que finalmente ellos no tienen capacidad de vender entre su propia gente. Porque da lo mismo con sus senadores, porque no son más que ellos. Da lo mismo los parlamentarios en la Cámara u otros. Tiene que ver con sus tribus políticas. Con las bases. Entonces terminan desprestigiados. Ya, pero es un problema en la política cualquiera de nosotros. Evidente. Cada vez que nosotros tratamos de pasar un poco la línea, eventualmente nos oye, encontramos con la gente que nos oye, llena los chats, que nos... Por eso Nogueira eventualmente tiene algo de razón, eventualmente de volver a convocar esos tercios, porque si había algo que hacía Pablo eventualmente ¿Y que usted tenía cree que capacidad. Longueira convoca? No, en ese momento antes ¿Hoy? no, yo creo que no, pero antes era conocido por eso. Entonces lo que te pasa Pero hoy anda día- panfleteando que va a Oye, traer 20.000 nuevos no, nadie. adherentes. No, él cree, a la UDI. oye, él cree en la coalición de rechazo. Yo no creo en la coalición de rechazo porque hay dos rechazos. Además, efectivamente, para estos efectos no han sido capaces. ¿Cómo que no? Hay dos plebiscitos. Te estoy preguntando. Dos rechazos. Ya, pero está hablando del rechazo del 62%. Los dos. No se enoje, oye, Tomás. los dos Pero rechazos. sin enojarse, pues, no, Tomás. no, lo que pasa es que ustedes ven Pero uno, eso, no ven el otro. querido, ya, Entonces no quieren ver que en 7 meses de ganaron. verdad Oye, relevante 2 tercios. fondo, ya, pero el 62%, Oye, que Marcelo, es el de que habla- 2 tercios, ganaste 2 tercios. Como nunca nadie, un partido de la nada obtiene una mayoría electoral que no se había tenido de la democracia cristiana de los años 64, de 64. Llega, obtiene 2 tercios de una convención constituyente y en 7 meses pierde esa mayoría y es rechazada su propuesta. Entonces yo te voy a decir con toda sinceridad, eso es lo que te está pasando con el gobierno hoy día. Está ocurriendo un gobierno con Ya, legitimidad. pero eso es interesante porque la propuesta constitucional 2 se rechaza un poco, creo yo, por lo mismo. Sí, creo yo, bueno, y otras personas, que se rechaza por el lado de la derecha, igual que está perdiendo apoyo este gobierno por el lado de la derecha. No, señor, porque no es no. Y lo que no ustedes no quisieron llegar a entender, o algunos grupos no quisieron entender en este gobierno, que tú podías llegar y hacer campañas sobre la base, no tener una nueva constitución y después posteriormente cambiar de opinión y vender un nuevo proyecto constitucional. Esa cosa fue vista como un cinismo político que no te lo aceptó el país. Fue rechazada. Y además, ustedes con ese esquema le regalaron a Boric no un triunfo, pero le compensaron su derrota electoral previa el año anterior. Ya, pero ¿cómo Estoy de acuerdo, este pero gobierno son dos cosas distintas. Distintas. Son El mismo. 100% Son los, distintas. No. Hermano querido, son misma. Hermano querido, son dos cosas distintas. Son la misma. Oye, hermanos, pero un ¿puedo hacer segundo. una pregunta? Pero déjame terminar. Estoy tratando de ponerle miel al waffle. A él Le estoy se poniendo llamamos a miel. la calma. Emiliano va Miel a al contestar la waffle esta Tomás discusión. y después son Marcelo dos cosas distintas remata. porque yo estoy de acuerdo en que haber ido al segundo proceso fue un tremendo disparo en los pies, 100% de acuerdo, pero después la propuesta que se presentó se perdió por el lado de la derecha, porque de hecho No, la gente, señor. la gente Sí, de pues Chile yo Vamos, voté a favor. obvio, la gente de Chile Vamos votó a favor y la gente de derecha, la gente que era, la gente que era de republicano y del PNL encontró que todo esto del Estado Democrático de Derecho y un montón de cosas más no le gustó y la terminó rechazando. No, señor. Sí, son cosas Y deja de explicar por qué creo que no es así. Tú puedes Primero tener tu porque tú- opinión no, equivocada, pero esa es la no estoy tratando de vender una opinión. Lo que a mí me llama la atención en ti es de que tú eres uno de los comunicadores que en ese periodo, da lo mismo en qué postura estabas, pero en el fondo tú tenías una profunda crítica política en lo personal a lo que eran los partidos tradicionales de derecha eventualmente y cómo ellos habían barajado eventualmente el proceso político del país. La sigo teniendo. Pero entonces sé consecuente con eso. Soy ¿Sabes por qué? consecuente. No lo eres. ¿Sabes por qué no lo eres? Porque tú crees, después ahora me das el argumento de la tribu política, la derecha. Yo te quería decir, yo voté rechazo en ambas oportunidades y no solamente voté en ambas oportunidades, sino que además estaba convencido que la inmensa mayoría del país era bien difícil creer, porque yo lo tuve esta discusión con muchas personas que estaban metidas en estos procesos, era muy difícil creer de que un gobierno
que se iba a jugar por apruebo en el primer proceso y toda una élite política que se iba a jugar efectivamente por apruebo en el segundo proceso, eventualmente, que tú ibas a tener un país con todos los medios en contra, con toda la fuerza efectivamente que se iban a poner en contra. Y yo fui una de esas personas que dijo, el país, no la derecha, ¿Y por el qué país. yo no soy consecuente? No entendí. Y te digo por qué, porque ustedes no había un grupo que lo arbitraba. Oye, los empresarios llevaron a Frey a llegar y justamente, a Piñera eventualmente, a llegar y justamente promover apruebo en un determinado momento. Llevaron, como lo están haciendo ahora con respecto a este proyecto, que es un proyecto de la OECD. Pero la invariabilidad existe en la OECD. Existe en la OECD. Pero ¿por qué yo no soy consecuente? Todavía no entiendo. Porque tú deberías seguir hablando a nombre de Chile y no de la derecha. Y tú creo que tienes elementos suficientes para distinguir una cosa de la otra. No, si el pelado no Existe don Chile, Francisco, hoy día la derecha como tribu política eventualmente sigue no representando más del 40%, igual que la izquierda, igual que otros sectores. Pero Tomás, Entonces, tú tienes un error de concepto, estás un poco confundido, porque yo no soy un político. Es que yo soy medio tonto. No, creo que eres inteligente, pero estás muy confundido. Mira, porque eso, yo no soy un político. No, yo soy un tipo inteligente y confundido. Pero lo que yo te quiero llegar a explicar efectivamente en esta materia es de que conozco esta plaza suficientemente bien como para entender cuando las personas saltan de una lógica que en el fondo es ciudadana a una lógica racional política. Y yo creo que tú estás usando una lógica racional política cuando deberías seguir en lo que te dio el triunfo y la lógica que te permitió la sensibilidad política. Sigues sin sustentar tu argumento. Ya, yo no creo que si tú sales a la calle hoy día y empiezas a llegar y justamente a hacer una reflexión acerca de la molestia política que hay en las personas, vas a encontrarte con mucha gente que va a llegar a identificar derecha, izquierda u otro. Lo va a considerar todo en el mismo saco. Sigue sin justificar por qué yo soy inconsecuente. Por eso, Espérate, porque yo creo que en esta vuelta deberías llegar y conceder de que lo que produjo rechazo es que simplemente Te tengo que dar el punto para no ser inconsecuente. No, te voy a explicar. Pues. La élite política que te llevó a ese proceso fracasado, el segundo, es la misma élite, aunque es más de derecha que la otra, que era más de izquierda, pero es la misma élite. Se querían llevar la pelota para la casa. Era un juego hegemónico de élites políticas que querían, en un momento determinado con el mamarracho, en otro momento, efectivamente, con otro tipo de válvula. Por lo mismo yo voté en contra. Oye, y después los tipos siguieron insistiendo con el umbral. Pero hasta ahí Y estoy siguieron con la reforma de acuerdo. Y siguen ahora con la invariabilidad porque en el fondo desconfían del Congreso. Yo sigo La invariabilidad sin- es una desconfianza del Congreso. Yo Pero eso sigo no sin tiene que ver- entender entonces por qué, de acuerdo con tu lógica, tratando de entender porque hoy día quien nos gobierna y está en la moneda sin número es precisamente el principal impulsor del segundo proyecto y que al comienzo no estaba de acuerdo con el proyecto, pero finalmente terminó teniendo la mayoría e impulsó cuáles son las normas que se terminaron Porque presentando en el plebiscito. es lo mismo que pasó en abril. No se condice esa derrota. Se aprovechó. Pero déjame terminar. es que No se me- condice esa derrota. Tomás, pues. No se condice esa derrota que tuvo el segundo proceso constituyente con el hecho de que hoy día esté sentado en la moneda. Algo Se pasó dice, entre medio. Se dice, porque en el fondo efectivamente se aprovechó de una molestia instalada. Oye, ¿tú sabes cuántas elecciones hubo entre el 2019 Pero si esa es y la el año política, pasado? vos Tomás, No, señor. aprovecharse las Esto molestias había- instaladas, no, porque eso es. No, déjame plantearte. Nunca habían habido 17 elecciones. 17 elecciones. Ya. Entre el 2019 y el 2025. Sí. En ese lapso de tiempo, la cantidad de elecciones que hubo, que saturó, funcionó sobre la base de una lógica. Si tú atosigabas electoralmente el país, iba a poder llegar y generar un ciclo que te iba a ir cristalizando y produciendo ese deseo cambio. Y además tenían argumentos históricos para poder hacerlo. Desde el año 38 no han habido más que 5 gobiernos que habían dado sucesión a otro. Entonces, que había sido Pedro Aguirre Cerda, Juan Antonio Ríos, que había sido efectivamente, ¿cómo se llama? Elwin Frey Lago. Entonces, nadie más había dado una sucesión al gobierno. Así que, por lo tanto, era dable suponer que ese cambio se iba a producir. Pero el problema que tú tenías Pero a no se Piñera votó, vivo, nadie- lo pero tenías no hubo tal vivo. cambio, po. Lo tenías En vivo. la práctica terminamos con la misma constitución Marcelo, original. tenías a Piñera vivo con ganas Validada de 4 veces ya. Tenías a Piñera con intenciones de volver por un tercer periodo. Ya. Yo durante todo el 2022 trabajé con gente eventualmente que posteriormente estuvieron por rechazo en ese plebiscito, pero también ayudaron a resucitar un segundo proceso, y yo no estuve con ellos en el segundo proceso. Estaba la Marcela Cubillo, Luciano Cruzcoque, estaba Gonzalo Cordero, estaba Javier Macaya, estuvo el Jedi, ¿cómo se llama? El ¿Quién? director de comunicaciones que tiene Ah, que tiene Felipe Costaval. Costaval, que estaba efectivamente. O sea, yo para serte sincero, vi ese proceso y discutí con ellos, sabía cómo ellos estaban jugando a dos lados del mesón. Ellos habían estado con convencionales en el proceso del mamarracho anteriores, tratando de llegar a un acuerdo. Ahí estaba Bernardo Fontena, ahí está. ¿Te acuerdas del bicameralismo asimétrico de la raíz mate? ¿Ah? El bicameralismo asimétrico. Corten la Tomás, tontera, me por interesa- favor. hay adiós. un punto que me interesa. ¿Ah? Usted habla mucho del ustedes. Sí, Ustedes. me encanta. Para Y eso sí, es
efecto el divide y funciona. ¿Y usted dónde está? No, yo estoy en este momento, yo en lo que no estoy, en la lógica derecha-izquierda que ustedes efectivamente tratan de intentar. Tomás, usted es un campeón para responder la weá que quiera. Sí. Le pregunto, por Eso es lo favor, que hago. ¿usted dónde está? Yo soy un... ¿Dónde se siente cómodo? No, ¿Dónde se mueve? No, ¿Dónde tiene yo soy un independiente que le cercanía? habría gustado actualmente en estos procesos anteriores llegar y generar una ruptura de la lucha o el empate derecha-izquierda sobre la base de un independiente que no tenía mochilas. Ni facho ni como Nacho. No, es que ni populista tampoco desde Alabama. Ya. Ni populista tampoco desde Alabama, ¿ah? Con testimonio democrático, con capacidad de llegar y generar esa articulación. Ya, pero un poco ocupar ese espacio. No, ese espacio todavía yo creo que está ahí. Por eso, es muy potente. Lo que pasa es que me juegan pero contra. ¿cómo el Que me centro? juegan. Ustedes se sentían. Ahí nuevamente voy a ustedes. Ustedes se sentían que iban a ganar ese proceso. Y lo ganaron. Pero ¿cómo ve el centro? Tomás, me interesa. ¿Qué porque centro? Si no sé, saquemos el que no es, ustedes, es porque que a mí nunca me ha gustado porque Pero el no centro. estoy Porque, pero se acaba de definir porque un una vez país como no eres de independiente, izquierda, no eres para de mí es derecha, un no eres de centro. centro, no eres populista. Oye, ¿Cómo te identificas? Bueno, sí, todo el mundo sabe que de dónde vengo, que lo No, que he todos sabemos que sido. eres de- Yo soy una mezcla. Claro, Oye, pero- yo soy un tipo que es hijo o nieto actualmente de agricultores liberales puteros del siglo XIX, formado por tías piadosas, eventualmente del Maule, formado por social cristiano, Pero si yo- casado con judías. ¿Familiar de Ítalo no? Casado, no, y casado con Podría haber judías. estado en la cofradía Pero- social. oye, Claro, pero Tomás, se corta su partido ya- Yo soy una mezcla, como le doy el grueso de los chilenos. Los chilenos somos todo un mix, pero desde ese punto de vista, lo que no soy. Ya, pero ideológicamente. pues, Pero si ya sabes. que Don- lo que no, soy. no, Si es tú que me ves me a da mí, curiosidad. si tú me ves a mí, efectivamente cualquiera, yo voy a ser efectivamente antipático para todo el grupo del Frente Amplio y todo el mundo efectivamente de izquierda eventualmente que me ven tipos como yo eventualmente una cosa que desprecian, como también hoy día ustedes desprecian a tipos como yo. Lo de ¿Y por qué ustedes lo es raro, desprecian? porque nosotros- Porque no lo ustedes necesitan. distintos Nos acá. vea, y Ustedes lo han tenemos acudido, sentado aquí, ustedes y han usted no, me desprecia, no que está desprecia, invitado no, aquí. no se me va a victimizar. Estoy hablando como para hacer gobierno. Ustedes quieren hacerlo con, ustedes creen que Giované, la Jimena Rincón, que efectivamente que Campo, que esas personas te iban a hacer efectivamente la mayoría. Yo veo que hoy día en este proyecto no hacen la diferencia. Ustedes han tenido que llegar efectivamente a recurrir a 3 otros senadores que en el fondo suplen los 14 diputados. Tomás, en la Cámara de Diputados. y volviendo a la pregunta que te hice antes, ¿viste la propuesta de la mesa para el tema laboral, que es la otra crisis que estamos viviendo? Es que sabe lo que pasa, yo lo que creo que yo estoy de acuerdo con David Bravo respecto al diagnóstico, sí, esa es la verdad. Y creo que David ha hecho una Emergencia gran laboral, dice él. Sí. Yo creo que David ha hecho una gran contribución para llegar Gran contribución. y explicar cuál era el problema, en Sí. qué se falló y qué se puede hacer. En lo que yo discrepo en este momento es en la propuesta, en el proyecto en el proyecto misceláneo, actualmente En el crédito. respecto al evidente, porque tú lo que tienes que hacer. Pero las propuestas de David Bravo, por Yo ejemplo, creo eliminar o hacer este cambio en la indemnización por año de servicio, Y no bajarlo a solamente 5 eso, años. sí, y no solamente tenés que llegar y hacerte cargo de las 40 horas. Yo, por eso, sincero, creo que fue un error las 40 ya, horas. ok. Igual que la reforma previsional, creo que también fue un error, efectivamente, y nos va a generar problemas a largo plazo. Como también creo que la invariabilidad va a ser un error, como también creo que el umbral sería un error, los dos ¿Por qué crees procesos. que la invariabilidad hace un error? Porque en el fondo. Desde lo técnico. No, político, y te explico por qué. Porque olvídate de la tasa. ¿Ya? ¿Ya? Vamos a tener cada elección de ahora en adelante lo mismo que fueron las elecciones anteriores de derogar la ley de amnistía. Va a ser quién va a llegar a derogar la invariabilidad, aunque signifique un costo de indemnización. Depende si funciona. Si, Oye, si pero funciona, claro, nadie la va a acaba- derogar. funcionando. Genera oye, más ¿qué inversión. funciona? Perdón. Hagamos el ejercicio. Eh, Se genera más inversión. a ver, ¿Por qué la gente va a querer derogar? Porque no, yo creo que efectivamente lo que te va a ocurrir en 2 eventos, que no genere más inversión y que tú te encuentres con una situación fiscal que siga efectivamente crítica para adelante. ¿Y quién te va a pedir eventualmente llegar y aumentar la tasa tributaria? El ente internacional que siempre pide en situaciones semejantes subir la tasa tributaria, el Fondo Monetario siempre es pro aumentar impuestos en situaciones semejantes. Sí, no, pero... Así que tú lo que te vas a encontrar aquí es la cosa más rara del mundo, de que esta invariabilidad, en la medida que no produce sus fines, eventualmente va a hacerse volverse muy tóxica de la manera como los actores políticos van a llegar y justamente jugar a lo que el sistema es capaz de hacer. Fíjate, hoy día, en este proyecto, se está probando compensar rechazos de resoluciones de calificación ambiental por los tribunales, compensarlo. Yo no sé por qué motivo nosotros vamos a llegar y generar un fondo para compensar esas inversiones, que no existe en ninguna parte del mundo. Bueno, pero es que en ninguna parte del mundo se demoran 10 años en hacer un proyecto de da lo inversión. mi- no O sea, es no, cierto, pero da lo eso. mismo. No es Los cierto proyectos de eso. inversión Es mineros que no son es de 25 cierto años eso. por lo menos. No es cierto No, lo que pero acabas de decir. Me refiero en términos de aprobación No, de... acaba- por supuesto, no es Claro, cierto. el proyecto. en Brasil Oye, se demoran 6 meses. No es Oh, cierto lo que no, acaba de no, decir. no, no, Anda al proyecto Twin Metals del grupo Luxich en Michigan, en Estados Unidos, y te vas a ver
cuenta de un proyecto que ya lleva más de 10 años y ha exigido eventualmente un proyecto de ley. Tomás, así que está el para centro- serte sincero, yo te voy a decir, no uses ese tipo de recursos retóricos porque no son Tomás, ciertos. Pero el tú me estás centro- dando un ejemplo Tomás, en no me particular. sé- Es Tomás, muy- el es- centro... y mira que perdón, particular. perdón, Es pelado, muy, Tomás, el es Centro muy Nacional raro del que un Cáncer- proyecto de inversión se demore 10 No, años no en ser es- aprobado. no Es es- súper raro. no es raro. Es una anomalía completa. No es raro, Tomás, no solamente el- no es raro, lo que es raro, ¿sabes lo que es raro? Lo que es raro que tú tengas dos operadores chinos en puertos panameños y finalmente con un modelo que se quiere replicar en Chile, eventualmente Tomás. llegue y justamente eventualmente los tipos lleguen y justamente se lo quiten. Tomás, no los me chinos, pongo, porque no me los pongo un gringos se lo ejemplo, piden. Tomás, no me pongo un Porque lo ejemplo piden. panameño. Acá el Centro Nacional del Cáncer está parado por permisología por unas tapas de Hoy Coca-Cola día de creo mierda que tenía que una encontraron. hoy día creo que efectivamente te dieron el permiso. Hoy ¿Cuánto día hay una lleva parado? Hay una fotografía del Consejo de Ministros hoy día, curiosamente por el Consejo por el Hospital del Cáncer. Pero no lleva importa. 5 años parado Pero, por, oye, por permisología. Te repito, hoy ayer. Si eso pasa con un hospital del cáncer, Guille, imagínense para la fábrica de Guille, Coca-Cola, Tomás. volvamos a este punto. Por Tú me inversión preguntaste. en Iquique, O una conversión minera en Iquique. Sí. Guille, me Tomás, preguntó. ¿me puede esperar un punto? Darle mi punto, por favor. No. Son los burócratas Oh. en un escritorio Me preguntaron para ustedes. justificar su sueldo. Me- Te paran un hospital del cáncer. Me preguntaron Imagínense ustedes. la inversión de la Coca-Cola, Guille. de la minera. Guille, me Tomás, preguntaron Tomás, pido ustedes. perdón, pero la comunicación funciona en la medida que nos escuchan. Pero sí lo estaba haciendo, pero lo que ustedes me preguntaron con respecto a las propuestas de David Bravo y los que vienen al empleo, yo les dije efectivamente que creo que hay que hacerlo, pero no lo estás haciendo. Si el gran problema es que si te falla lo que estás haciendo, vas a tener muy mala disposición para llegar y promover otro tipo de tema en donde podrías tener acuerdo. Si ese es el problema, el cierre de disposiciones. Yo lo que más le culpo a Sebastián Piñero vivo en su gobierno es que desaprovechó la capacidad para llegar y justamente, en el fondo, contener al país y cambiar disposiciones. Él creyó que tener un sistema de alternancia, por así decirlo, le beneficiaba. Iba a poder incluso beneficiarse 3 gobiernos para hacer. Incluso perdiendo procesos constituyentes, incluso cediendo la Constitución, incluso teniendo una ruptura política como la que se tuvo el 2019. Él creyó que podía volver. Bueno, yo creo que Gallecir murió. Y el gran problema es que eso, no existe un líder político capaz de entender con la complejidad política que tenía Piñera eventualmente para llegar y justamente generar el mono para que eso sea posible. Entonces tú tenías un problema en este momento de que si tú tienes razón, Marcela Cubillo, cuando dice efectivamente que si las elecciones hoy día eventualmente vas a tener una elección entre Parisi y Boric o Parisi y Bodanovich. Y el gran problema de eso es de que es un fracaso para ustedes. No solamente un fracaso para ellos, es un fracaso para ustedes. Porque la verdad de las cosas, no puede ser que ustedes hoy día, para sostener su proyecto misceláneo, tengan que llegar y en el fondo hacer un mono político que despenda y llegar y darle Ya, lo que pasa arbitraje que- político a un tipo que nadie quiere darle Ya, arbitraje. Lo que pasa que esto de ustedes de nuevo No, le gusta. pero déjame, es que es complicado porque Brunetti y yo estamos Cambiemos en- el en- ustedes por la derecha. Claro, a ver, en la vereda mía, que es Hay un- tres derechas acá en esta mesa. Claro, en Hay la- 3 derechas. en Tomás la ve- insiste que somos una, pero no. En la vereda mía, que es un proyecto más libertario, decirte que en Estados Unidos, por ejemplo, cuando tú vas a hacer una inversión en muchos estados, obviamente depende del estado y tal vez el proyecto que tú me estás diciendo es una anomalía de ese proyecto en particular. La mayoría de los... Sí, en Estados Unidos existe lo que es esta cuestión, no me acuerdo cuál es el nombre técnico, pero la confianza del inversor. Entonces las personas rellenan la ficha y después lo van a fiscalizar cuando ya esté andando el proyecto. Eso pasa en proyectos chicos y en proyectos grandes, desde un restaurante hasta grandes complejos. Y después, si tú no cumples la norma, te caen las penas del infierno. Así funciona en Estados Unidos. Si fuera como tú dices, y Chile fuera un país normal, estaríamos recibiendo cantidades ingentes de inversión extranjera. Y no es así. Si Porque, fuera- déjame terminar. Porque estamos con impuestos por encima del promedio de la OCDE y porque tenemos incertezas jurídicas, que de hecho estoy de acuerdo contigo, en el tema, por ejemplo, de los coros constitucionales, que no basta solamente con la invariabilidad tributaria, pero evidentemente, y con todos los inversores que yo he hablado, que yo conozco, porque de hecho yo fui empresario, levanté fondos de inversión, yo como emprendedor, y los conozco perfectamente, una de las cosas que te están pidiendo es la invariabilidad tributaria. Oye, te puedo llegar, me da lo mismo lo que pidan. Lo que estoy diciendo en este momento. No, para a mí esto- no me da lo mismo lo que pida, Oye, pues ese es el oye, punto, que es lo que están pidiendo oye, por invertir. Oye, depende de lo que son las expectativas de ellos, lo que pueden obtener. Y depende efectivamente Ganancias, de lo que se quieren lo da. plata. Y en general hay proyectos que puedes llegar y hacerlo y tienen que sostenerse en su mérito. Lo único que te voy a llegar y decir, ¿sabes lo que no funciona? No funciona decir que vas a llegar y justamente vas a expulsar 300.000 extranjeros irregulares como se propuso. Esto es porque no puedes. comunicacional, estoy de acuerdo. Es que esto es lo mismo. Tú estás diciendo eventualmente, lo que se está diciendo hoy día es que este proyecto va a producir inversión, empleo y crecimiento. Y hoy No, día no hay es lo que gente. dijo Quirós. Perdón. Pero Tomás, no es lo que dijo. Ahora es No, la única Tomás razón nunca por lo ha la dicho. oye, es la única razón por la cual, perdón que te lo diga así, y no solamente eso, es la única razón por la cual se debería aprobar. Si se aprueba es porque efectivamente hay gente que está convencida que esto produce crecimiento, inversión y empleo. Tomás, y el problema radica déjame corregirte, porque no es efectivo lo que entonces, estás diciendo. entonces, El ¿por qué hay que ministro, votar?
Para poder corregirte, déjame explicarte. El ministro Quirós exactamente lo que dijo fue lo que te dije al principio. La economía no se puede asegurar. Y de hecho el ministro Quirós fue fuertemente criticado porque salieron de la izquierda a decir que le están rebajando el impuesto a los súper ricos y ni siquiera están asegurando que esto va a traer crecimiento y empleo. Porque no se puede prometer. Porque la economía no funciona de esa manera. Poduje, tú me aceptas que Poduje llegó y dijo hace unos meses atrás que si es que efectivamente él no llegaba y garantizaba la reconstrucción de Valparaíso en 15 meses se tenía que ir. Ayer dijo que no iba a poder cumplir esa meta. Entonces, yo lo que te quiero pedir ¿pero por qué una me cosa, cambia el foco? porque se llama desengaño. Tú dijiste Toma, lo de ahí Quirós, está. es el desengaño. pero me estás cambiando el tirando la contexto pelota de lo que al estamos córner, hablando. Tomás. Lo que Yo te estoy hablando de Quirós y del proyecto de reconstrucción y tú me la tiráis para Te- Poduje y no, después me vuelves con porque cualquier creo otra que cosa. Vamos a tomar lo una que atribución, aquí se- Tomás tiró la pelota al perdón, córner, perdón, amarilla. perdón, No, amarilla, responda. ¿Qué tiene que ver no, Poduje con lo que te dije? Lo que te estoy diciendo se llama desengaño. Pero si yo estoy de acuerdo con lo que Y tú lo dijiste que tú eso. no me aceptas de que aquí se ha dicho suficientes cosas como para llegar y justamente entender de que hoy día si tú cuentas con determinado tipo parlamentario que no son Te de he dicho gobierno- 5 veces que estoy de acuerdo, Tomás, Déjame pero es que no culminar, escuchas. Pero déjame culminar. Pero es que no escuchas. Pero déjame culminar. Ok. Culmine. Si tú tienes parlamentarios que no son de gobierno, que están dispuestos a votar por esta reforma, mañana en el Sí. Senado, es por crecimiento, empleo y crecimiento. La expectativa Y de... empleo y inversión. La expectativa de... No, es que la receta funciona para eso. No, es una expectativa, no se importa. puede prometer. Ellos, no, Quienes lo es prometieron, convicción. Mico y Repeto, Oye, y tuvieron que salir a la es FEN a decir, convicción. ¿sabes qué? Es- Pensamos, nos era poco equivocamos. serio Oye, nuestra es pega. convicción. Y por ende, No es oye, convicción. Hay razones técnicas. De hecho, tú citaste a Joseph Ramos. Joseph Ramos, en el informe de productividad de Michelle Bachelet, confirma, de hecho, con una estructura similar a la que se está intentando ir, que Chile creció y que los sectores más bajos fueron los que más crecieron. Hay un informe de productividad completo que él Hermano detalla. querido, hermano Déjame terminar. Él detalla cómo las clases medias y bajas fueron las más beneficiadas con un sistema de bajos impuestos. Oye, si la baja, yo no tengo ninguna discusión con respecto a la baja tributaria del impuesto corporativo. Así que por favor, te lo pido, por favor, sácala. Lo que estoy intentando Lo que decirte es que Quirós nunca prometió lo que tú estás diciendo que prometió. Lo que pasa en este momento es que para estos efectos, invariabilidad, reversibilidad, rechazo. Teníamos ambientales, invariabilidad tributaria. La tenías con el decreto ley 600 Claro. para inversiones extranjeras para una tasa superior y que tenía otro tipo de Pero si condiciones. ahora subieron la tasa. No, Sí. pero marginal, era sustantivamente superior. Entonces, la verdad, las cosas que da lo mismo, un margencito. No corten lazas, dejen de ser efectivamente sofistas para este tipo de argumentos. No es lo mismo. Y nunca se ha hecho invariabilidades para inversiones nacionales. Ese es el punto. Tú estás en este momento diciéndole a inversionistas nacionales, miren, ¿sabes qué más? Nosotros vamos a generar dos estatutos jurídicos en el país. Esa cosa es muy tóxica de un punto de vista efectivamente de economía como estrategia y también política. Si yo lo único que te voy a querer decir, da lo mismo. Yo puedo estar equivocado, tú puedes estar equivocado. El único punto del desengaño es tuyo, no mío. Mire, ¿Y Tomás. por qué es tuyo? Porque son gobiernos. Y ustedes hoy día son míos. Si hay gente que vota por ustedes y vota con este proyecto, es para que a ustedes les vaya bien. Pero, y Tomás, si no les Tomás, va bien, me la acaba- responsabilidad perdón, de un segundo. a mí me Es queda- que me sigues repitiendo ustedes y te he explicado 5 veces por lo menos que primero estoy de acuerdo en las cosas comunicacionales que el gobierno ha hecho mal porque yo no soy de este gobierno. Yo no voté en primera instancia por este gobierno. Yo hubiese querido que presentaran una propuesta que bajara los impuestos al 12%, que le dieran invariabilidad tributaria a 50 años si quieren. O sea, lo mío es totalmente radical comparado con esto. Esto es una reformita chiquitita Tomás, desde mi perspectiva. Tomás, le doy un ejemplo concreto que me lo acaba de escribir un conocido mío que es inversionista. Estamos esperando que se apruebe para invertir $100 millones en proyecto contratando a 120.000 trabajadores. Si esa inversión, que lo vaya a decir donde corresponde. ¿Sabes? que si la Pero inviabilidad, ¿cómo? que si la inviabilidad no se aprueba, invierten en Paraguay, No, ya- y yo le estoy dando bueno. certeza No le de que da- la persona que me le está hablando da lo mismo. es cierto lo que dice. No importa Él se eso. dedica a manejar capitales Da lo mismo. extranjeros. Entonces no funciona así, porque la verdad las cosas es que así no opera la plaza ni el mercado. La plaza no opera y el mercado no opera por un chat. El Y mercado. no operan efectivamente con personas. Perdón, No, que te lo Tomás, diga, por favor, es que opera. no me venga a ningunear acá No lo que te yo le estoy ninguneo diciendo. nada, Me efectivamente, estoy estoy diciendo diciendo que no se funciona. está ninguneando. Porque Acá no yo le está- estoy hablando a un inversionista serio. No está proponiendo Un hacer una tipo. inversión, te está dando un dato de alguien que le Oye, mandó un Claro, mensaje. yo una no- persona oye, seria a la cual yo conozco. yo- y yo de no- una te repito, absoluta fe. África, Ustedes digamos, tienen claro. razón en un punto. Yo les concedo en un punto. En varios. No, en un punto. Les concedo una razón. Si esto produce inversión, crecimiento y empleo, yo estoy equivocado y en realidad ustedes van a Tomás, tener un triunfo acá le estoy político, no diciendo solamente van a 100 millones de dólares, Escúchame, 120.000 es que eso empleos. no está, eso es una promesa, pero escúchame, si tú Pero si si no eso es una promesa, si esta oye, persona yo la conozco. Guille, déjame terminar. Sé quién es. Oye, déjame terminar el vaticinio. Si es que aquí esto produce inversión, crecimiento y empleo, ustedes tienen un triunfo político y pueden llegar y decir, gracias a lo que hicimos, eventualmente esto se produjo y la receta fue correcta. Pero hoy día,
toca la casualidad que más allá del amigo el Guille, eventualmente en el chat, eventualmente la verdad de las cosas es que adentro del gobierno existen enfoques diferentes. Entonces lo que tú tienes en este instante y lo que debiera ocurrir, si yo fuera un actor distinto a ti, efectivamente, si yo fuera un actor parecido a Marcelo Brunete. Un socialista. No, pues, que no lo digas. Y tú dices que yo trato mal, fíjate. Mira Si yo fuera Marcelo Brunete, eventualmente, yo fuera parte de una derecha liberal que de alguna manera veo con preocupación, eventualmente, como Evelyn Matei, veo con preocupación la forma como este gobierno eventualmente está efectivamente manejando eventualmente su coyuntura. Yo la verdad las cosas que diría, en realidad necesitamos cambiar a Quirós, porque necesitamos cambiar efectivamente una autoridad económica que dé confianza a los mercados y que al mismo tiempo sea creíble y sume. Es que Evelyn Matei no es liberal. Ya, yo sé, pero olvídate de Evelyn Matei porque no creo que ella la persona indicada para eso. El problema es que ese grupo no tiene las personas adecuadas para hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hacen? Porque ellos se saben que son débiles en esta discusión, si tampoco se sienten muy fuertes. Saben, entonces llegan y dicen, no, vamos a apoyar a Quirós, vamos a hacer más Parisi que Parisi. Vamos a llegar y hacer lo que Parisi está haciendo, pero lo vamos a hacer mejor que él. Y ahí es donde te encuentras, precisamente, con estos 3 senadores del PPD. Pero que en el fondo agarra a los 3. ¿Ah? Yo no tengo nada en contra de ellos, pero ni la Loreto Carvajal, ni Celis, ni Pedro Araya son macroeconomistas o personas validadas en la plaza. Lo tuvimos Pedro Araya. Carvajal yo discrepo, aumentó su patrimonio una locura en un par de años, sí, yo creo que macroeconomía cacha bastante. Oye, Guille, ¿me dejáis? Déjame leer algunos superchats para que no se nos acumulen. El chat es una locura. El chat está estallando. Francisco dice, Brunet, te amamos, no te sabíamos valorar. Marigot dice, Tomás no baja la pelota al piso, la agarra y la tira a la mierda. Francisco dice, Tomás, viste cuello de tortuga, lo debimos haber visto de... ¿verdad? Es que él, el que está en los controles, fan número 1 de los cuellos de tortuga. Ahí está la razón. Ahí está la razón. Tortuguismo. Willy Flan dice,